la gracia de Dios hemos llegado al día viernes y es un gusto estar con todos ustedes para decirles de antemano feliz sábado, porque a la puesta del sol de hoy ha de comenzar ese día tan especial, para el cual nos hemos estado preparando durante la semana. Así que gócese con los que se gozan en este sábado cuando llegue allí en su lugar donde vive a la hora de que se oculte el sol. Bueno, es 19 de abril y este día, la puesta del sol aquí en Texas, ha de haber un programa que se llama Recibiendo el Sábado y que sale por los canales de YouTube, la televisión, la radio, y que es desarrollado por ancianos de la iglesia. Le invito para que no se lo pierda. Todos los viernes a la puesta del sol se llama Recibiendo el Sábado y hoy no será la excepción. Pero también quiero invitarle para mañana que visite las iglesias Advenimiento del Séptimo Día, la de San Antonio, la de Houston, la de Irving, la de Fort Worth, la de Shepherd. Venga, hermanos, a todas estas congregaciones y gócese con nosotros adorando y glorificando a nuestro Dios. Será desde las 9 en punto de la mañana que hemos de estar exaltando el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que le esperamos. Y ahora quiero aprovechar para invitarle a que venga a adorar a Dios con nosotros en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de Houston, Texas. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Allí todos los sábados desde las 9 en adelante nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Su servidor va a estar, por la gracia de Dios, predicando un mensaje que pueda ayudarnos, hermanos, a acercarnos más al Señor y a prepararnos para su segunda venida. No siempre predico en Houston todos los sábados porque tengo que visitar las demás iglesias, pero este sábado es el día que el Señor me permite, por su gracia, compartir con los hermanos la adoración a nuestro Dios. Pero usted que mire el canal 57.10, no se quede en casa. Venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Exaltemos aún a su nombre, como dice la Escritura. Desde las 9 de la mañana le esperamos. Repito la dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Y este sábado es el día que Dios hizo para adorar su nombre. Y a mí me va a dar mucho gozo y alegría estrecharle su mano, darle a usted ese saludo en nombre de mis hermanos de la Iglesia Advenimiento. Y hermanos, el Señor nos va a bendecir, así que no falte, le esperamos este próximo sábado. También quiero darle las gracias por habernos apoyado durante la semana con los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales que siempre le pedimos para que podamos avanzar con la obra que estamos haciendo. Una vez más, en la pantalla están las maneras para aquel que no ha hecho la decisión de ayudar y tal vez pues puede hacerlo. Ahí está para que vea de qué maneras usted puede aportar. Y si ya lo ha hecho, solo lo invitamos a que en la medida en que el Señor impresione su corazón, lo vuelva a hacer. Tome nota el número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle más detalles, explicación de cada una de las formas que aparecen en la pantalla y usted puede hacerse presente tanto desde aquí en los Estados Unidos como desde el extranjero. Muchas gracias, hermanos, por ponerse en sintonía con esta verdad y unirse a nosotros en la proclamación de la misma. Bendiciones para todos. Mi hermano Ramsés Ágreda está aquí otra vez para hacer conmigo el resumen de lo que ha sido la elección. Como ustedes se fijaron, él y el hermano Rodi Reyes me han estado acompañando. Agradezco al hermano Rodi el que apartó ese tiempo para acompañarnos a los estudios, pero igual agradezco a mi hermano Ramsés con quien voy a finalizar esta lección. Mi hermano Ramsés, bienvenido. Encantado, pastor, de participar en estas preciosas lecciones de escuela sabática que siempre se pueden ver a través de los canales de televisión y las redes sociales de la Iglesia Advenimiento.
Así que, bueno, como siempre lo hemos mencionado a través de estos canales, no se olvide de promocionarnos, no se olvide de darle un like y de suscribirse a los diferentes las redes sociales que tiene este ministerio, como son los canales de YouTube, para que estos mensajes les puedan llegar a muchas almas que necesitan el pan de vida, que es la palabra de Dios. Así que bueno, sin más, pastor, vamos entonces a tener una oración para empezar esta lección de escuela sabática. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos, Señor, porque tenemos el privilegio y la oportunidad de presentar tu palabra a través de estos medios de comunicación y permite, Señor, que este mensaje pueda llegar a muchas almas y que seas tú el que hables a través de nosotros, que tú seas nuestro maestro y que muchas almas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Aún aquellos que todavía ni siquiera conocen nada de la palabra, que puedan ser impresionados sus corazones. Así que dirige nuestras palabras y sé tú el que hables a través de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. 5 puntos vamos a destacar de lo que fue la lección de esta semana, la cual trajo como título, o trajo por título, Hijos de Dios obedientes. Llamó la atención cómo el tema de los pensamientos fue preponderante en el desarrollo de los estudios en la semana y los motivos por los cuales deberíamos preocuparnos por eso, de tener pensamientos correctos, fueron tratados. Sin embargo, ahora vamos a ver, tal vez de una manera más detenida, 5 puntos que a lo mejor no se enfatizaron mucho en la semana y quisiera que mi hermano Rancés comparta el primero de ellos. Así es. El primer punto que nosotros pudiéramos compartir, es más, pudiéramos hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer si un pensamiento pecaminoso o impuro invade mi mente, como lo hemos estado estudiando en las lecciones anteriores? Bueno, el Señor nos pide a cada uno de nosotros que hagamos un sacrificio, que nos esforcemos por combatir este cuerpo carnal, este cuerpo mortal que nosotros tenemos, para que la imagen de Dios se pueda manifestar en cada uno de nosotros. O sea, ¿y qué nos pide el Señor a cada uno de nosotros? Bueno, Romanos capítulo 12, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo en esta carta, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en este versículo que nosotros acabamos de leer? O sea, nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo ¿en qué? En sacrificio vivo. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que el Señor nos pide? Es acabar con el pecado que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero ese trabajo no lo podemos hacer nosotros por nuestra propia fuerza. Necesitamos de la gracia de Dios para que nosotros podamos vencer y podamos apartar todos esos malos pensamientos, como lo hemos estudiado en las lecciones pasadas. Así que me gustaría también compartirles, hablando de esas lecciones pasadas, dice aquí la cita, el don de profecía, dice lo siguiente: toda verdadera reforma comienza con la purificación del alma. Es gracias al lavacro de la regeneración y a la renovación de la mente por medio del poder del Espíritu Santo cómo se opera un cambio en la vida. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros cambiemos nuestra vana manera de vivir? Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al contemplar a Cristo, nos transformamos. Si la mente se espacía en forma constante en las cosas temporales, éstas llegan a absorberlo todo y afectan al carácter, de modo que la gloria de Dios se pierde de vista y se olvida. Las oportunidades que están al alcance de ellos para llegar a ser versados en las cosas celestiales se pasan por alto. Muere
la vida espiritual. Así que, hermanos, muy importante que nosotros siempre nos esforcemos por tener pensamientos puros. Es natural que nos vengan pensamientos malos porque ¿cuál es la tendencia de la mente nuestra? Es a tener malos pensamientos por causa del pecado. Pero el Señor nos pide que hagamos ese sacrificio, pero a través de la ayuda, a través de la gracia del Señor es que nosotros podemos realmente alcanzar esa negación o ese sacrificio de complacernos a nosotros mismos, de la concupiscencia, como lo hablábamos en temas anteriores. Así que bueno, ahí está la solución para que nosotros podamos alcanzar y que tengamos nosotros que no tengamos pensamientos pecaminosos o impuros en nuestra vida. Un punto que me gustaría destacar, hermanos, es el mensaje que nos da esas palabras que Dios dirigió a Caín aquel día cuando cometió tristemente el pecado de envidiar a su hermano Abel. La Biblia dice que después que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, éste se ensañó en gran manera y decayó su semblante, dice Génesis 4, versículo 5. Y entonces Dios le pregunta, versículo 6, a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, le dice, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Claramente, hermanos, se mira que todo estuvo en el hacer lo malo por parte de Caín para que el pecado se haya enseñoreado de él. Y Dios le dice, solo era asunto de hacer el bien. Si hubieras hecho el bien, yo te enaltecería. Pero has hecho lo malo, Caín. Te has ensañado. Y por eso el pecado está a la puerta y te ha dominado. Te ha dominado. Hermanos, el problema de Caín fue porque dio cabida en su mente a la envidia. Envidió a su hermano Abel de que su ofrenda Dios la haya aceptado y la de él, la de Caín, no. Y eso de darle cabida en la mente a la envidia, ya usted sabe el resto de la historia. Trajo como consecuencia el primer asesinato ocurrido en este mundo y prácticamente un hermano quitándole la vida a otro hermano. Todo estuvo en darle en la mente espacio a esto de la envidia. Por eso dice el don de profecía que los que no quieren ser víctimas de la trampa de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma, porque por allí siempre el enemigo va a hacer esa obra de confundirnos, de entramparnos. Y al cuidar las avenidas del alma, dice el don de profecía, no se deben, dice, evitar, se deben de evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. Y no debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiere el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Por lo cual escribió Pedro, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza esperad perfectamente en la gracia. Así, en Hechos de los Apóstoles, página 413, el don de profecía nos dice que debemos cuidar mucho las avenidas del alma para que no nos pase lo de Caín, que por ahí Satanás le puso un pensamiento de envidia contra su hermano. Tengamos cuidado, hermanos, porque constantemente Satanás busca desviarnos de nuestros pensamientos, busca entramparnos con pensamientos que no son correctos, y ante un mal como ese, hagamos mejor el bien siempre. Hagamos siempre lo recto delante de Dios.
de tal manera que el pecado no se enseñoree de nosotros. Hermano Ramsés, ¿qué más quiere destacar? Bueno, hay un punto importante también que podemos destacar en esta lección, como lo es la pregunta que nos pudiéramos hacer también: ¿cómo puedo cultivar un sentido más profundo de la pureza en mi vida? Bueno, mis hermanos y amigos, como podemos ver, todas estas lecciones que hemos estudiado en esta semana, todas se han orientado hacia la pureza de vida. La importancia, hermanos, de tener una vida pura, una vida santa. ¿Por qué? Es que la palabra de Dios lo dice. El pasaporte para que nosotros podamos entrar al cielo es la santidad. Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice claramente. Vamos a leer primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya nosotros habíamos explicado en las lecciones pasadas cómo es que podemos nosotros cultivar ese sentido más profundo de la pureza en nuestras vidas. Pero fíjense, hermanos, lo que dice el espíritu de profecía al respecto. Dice lo siguiente: nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser fácilmente abandonados en alguna ocasión futura. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Apartarnos, abandonar el pecado. Porque si nosotros seguimos cultivando el pecado en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento que no vamos a poderlos abandonar. Van a estar tan metidos en nosotros que va a ser difícil sacarlos del corazón. Esto no es así. Cada pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito. ¿Qué es lo que hace el pecado? Fortalecer el hábito. Y el resultado es una depravación física, mental y moral. Hermano, por eso es que nosotros cuando vemos los resultados que ha traído el pecado, deberíamos nosotros de odiar el pecado así como Dios odia el pecado, porque miren todo lo que hace, es una degradación lo que trae el pecado, es una lepra, pues, en otras palabras. Podéis arrepentiros del mal que habéis hecho y encaminar vuestros pies por senderos rectos, pero el amoldamiento de vuestra mente y vuestra familiaridad con el mal os harán difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Mediante los malos hábitos que hayáis formado, Satanás os asaltará repetidas veces. O sea, ¿de qué manera, cómo es que el diablo se puede agarrar de nosotros? Es cuando nosotros acariciamos los pecados. Por eso es que el Señor quiere que antes de que el Señor venga a buscar a su pueblo, ya nosotros tenemos que haber abandonado todo pecado, toda iniquidad, tenemos que haber alcanzado un nivel espiritual. El carácter de Cristo tiene que haberse edificado en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda reconocer como hijos suyos. Porque qué triste van a ser esas palabras ese día cuando el Señor diga, como las vírgenes fatuas que no pudieron, que no entraron, que cuando ellas tocaron: Señor, ábrenos. ¿Y qué le contestó el Señor? Os aseguro que no os conozco. Hermanos, el Señor no va a conocer, no va a reconocer a aquellos hijos e hijas que profesaron su nombre, que sigan en el pecado. Hermanos, el Señor viene a buscar un pueblo que ha abandonado el pecado, que ha desarraigado de su corazón el pecado a través de la gracia de Dios. Pero el Señor nunca se va a llevar al cielo un alma que todavía persevera y se mantiene en el pecado. Y para que veamos cómo el pecado degrada el alma, hermanos, que debilita a la persona y la hace menos sensible y no va a poder diferenciar entre el bien y el mal. Un punto que también quiero destacar en esta tarde o mañana es que debemos de estar agradecidos, hermanos, por ese precio que pagó el Señor por nosotros. ¿Qué precio más grande? Como lo menciona el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios 6, 18 al 20, huid de la fornicación. 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si ustedes se fijan, el texto es bien claro. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos dueño, hermanos. Nuestro dueño es Dios. Y Él es dueño nuestro porque nos ha comprado, pero también porque un día nos creó. Y esto de que nos ha comprado no es otra cosa de que el mercado de los esclavos. En el mercado de los esclavos estabas tú, mi hermano. En el mercado de los esclavos estaba yo. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Satanás nos tenía como sus esclavos. Pero un día apareció Jesús y pagó nuestro rescate. Y por eso, dice Pablo, hemos sido comprados por precio. Y Pedro dice, y el precio que se pagó no fue ni la plata ni el oro, sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es un motivo para estar plenamente agradecidos, porque ese precio que el Señor pagó nos ha hecho a nosotros subir de valor. Hoy nosotros sí valemos, porque Jesús pagó su vida, pagó con su vida nuestro rescate. Por eso dice el don de profecía que todos los hombres han sido comprados por este precio infinito y que al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma en que hayan respondido a esa demanda. Palabras de David, el gran maestro, página 261. Creo que claramente está aquí, hermanos, presentado el hecho de que nosotros somos propiedad del Señor y por lo tanto debemos hacer lo que a Él le agrada. Hemos sido comprados, dice, por su voluntad. Él ha comprado nuestra voluntad, los afectos, la mente y el alma. Todos pertenecemos a Dios y todo nuestro ser le pertenece. Así que, hermanos, porque le pertenecemos, busquemos agradarle, busquemos en agradecimiento por tan grande precio, ser fieles a nuestro Señor. Para cerrar, hermano Ramsés, ¿qué más quisieras destacar? Bueno, como punto final, ¿verdad? Para terminar esta lección, nos pudiéramos hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Cuán genuino es mi amor hacia mis hermanos y hermanas? O sea, ¿realmente es el amor que nosotros sentimos hacia nuestros hermanos un amor puro, verdadero? ¿O es que lo tenemos como un interés? O sea, esa es una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos manda el Señor a través del apóstol Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Escuchen bien lo que dice este versículo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, ¿qué nos manda el Señor? El Señor nos manda a que nos amemos entrañablemente, o sea, que el amor sea verdadero, que el amor no sea solamente palabras, sino que se demuestre, o sea, que sea algo práctico, porque una de las cosas que nos debe caracterizar a nosotros es que seamos genuinos en la religión que nosotros profesamos. Y por supuesto, de hecho, que el Señor nos ama a nosotros, pero también nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Y ese es el compromiso que el Señor quiere que nosotros hagamos con Él, tanto con el Señor como con nuestro prójimo. Amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Ahora, ¿qué dice el espíritu de la profecía al respecto? Dice de Review and Herald 29 de octubre de 1901, dice lo siguiente. Continúa Pedro, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La palabra de Dios, la verdad, es el medio por el cual Dios manifiesta su espíritu y su poder. La obediencia a ella produce fruto de la calidad requerida, amor no fingido a los hermanos. Este amor es de origen celestial y conduce a móviles elevados
y acciones abnegadas. O sea, cuando tenemos verdadero amor, nos va a conducir ¿a qué? A acciones abnegadas. Vamos a practicar la abnegación. No vamos a pensar tanto en nosotros, sino vamos a pensar en otros. Dice, ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad, que lleva un sincero amor fraternal, entonces, cuán importante es que todos los que se dedican a la obra, los que trabajan en el colportaje y los que se desempeñan en la oficina, perseveren y practiquen fielmente los principios más elevados y santos contenidos en la palabra de Dios. Necesitamos albergar amor en nuestros corazones. No debiéramos estar dispuestos a pensar mal de nuestros hermanos. Debiéramos interpretar en la forma más leve posible lo que hacen o lo que dicen. Debemos ser cristianos en el sentido bíblico del término. Yo creo, pastor, que todas las lecciones que hemos estudiado, todas se refieren a la importancia, hermanos, que tiene el pensar bien, en tener pensamientos puros. Todo circula alrededor de los pensamientos puros y los pensamientos impuros. Sigue diciendo, debemos examinar el verdadero carácter de nuestros pensamientos, sentimientos, manera de ser, propósitos, palabras y acciones. A menos que escudriñemos diligentemente en nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios, el amor a nosotros mismos nos inducirá a tener una opinión propia mucho más elevada de lo que debería de ser. O sea, por eso dice que la raíz de todos los males es el amor propio, o sea, el amor a uno mismo, ¿verdad? Miren todas las consecuencias que esto trae. Y termina diciendo esta cita, si no hubiera alguna deficiencia en nuestra propia experiencia, no desconfiaríamos tanto de nuestros hermanos. Aquel cuya conciencia le condena es el que tan fácilmente juzga. Que cada uno tiemble y tenga temor por sí mismo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Mis hermanos, el Señor nos está invitando a que antes de que nosotros juzguemos a un hermano o tengamos una sospecha de alguien sobre algo, hermanos, primeramente nosotros debemos de estar seguros antes de emitir un juicio. Y aún así, el Señor nos manda a nosotros a que rechacemos todo mal pensamiento y que albergamos pensamientos puros, porque de esa manera es que nosotros vamos a cultivar el amor verdadero y genuino por nuestros hermanos y hermanas. Bueno, hermanos, pues vamos a orar para agradecer a Dios por habernos hablado de esta manera tan así incisiva hacia la mente para que busquemos hacer un cambio. Y recuerden que el cambio tiene que venir mental, que el Señor nos dé esa mente nueva, ese corazón nuevo, como decía David. Oremos. Amante Padre, te agradecemos por habernos hablado esta semana en cuanto a la importancia de que los pensamientos estén sujetos a ti, de que los pensamientos no perseveren en el pecado, sino que, apartados del mal, nos dediquemos solo a ti, Señor. Así que te rogamos que nos ayudes para que nuestra mente esté bien equilibrada y al mismo tiempo centrada en tu verdad. Danos el privilegio de lograr la victoria sobre cualquier cosa que el enemigo ponga para hacernos caer. Te rogamos, Señor, que nos bendigas y que esta lección la pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.